El período posclásico corresponde a la última etapa de la historia de la Mesoamérica prehispánica, entre el 900 después de Cristo y el 1521 después de Cristo. Entre estas dos fechas aparecieron y se desarrollaron en la región de Mesoamérica diferentes culturas con características particulares, que compartieron ciertos rasgos que pueden considerarse comunes a todo el período. Un primer elemento que hay que tener presente sobre el posclásico es que durante la extensión geográfica de Mesoamérica se redujo en el norte, posiblemente a causa de variaciones climáticas. Debido a esta situación, muchos pueblos sedentarios o seminómadas que vivían en la frontera con Aridoamérica se vieron obligados a emprender continuamente migraciones hacia el centro de Mesoamérica en busca de mejores tierras. Entre ellos había grupos nahuas o purépechas, quienes recibieron el apelativo de chichimecas. Estos grupos, una vez asentados, terminaron mezclándose con las poblaciones herederas de la cultura teotihuacana o de otras ciudades del período clásico. Estos nuevos grupos, en los que la figura del guerrero tenía un lugar central, influyeron de manera fundamental en la elevación de la importancia de los aspectos militares dentro de las sociedades mesoamericanas, alcanzando nuevas dimensiones. Gracias a esto, se puede hablar de la aparición en Mesoamérica de estados militaristas que buscaban su expansión por medio de la guerra y donde la máxima figura política y religiosa también se convertía en el principal comandante militar. El rasgo sagrado de los gobernantes se comenzó a relacionar con su capacidad de imponer la victoria militar sobre otros pueblos. Debido a las guerras constantes por el control de los territorios y la hegemonía política, marcaron el auge y la caída de numerosas culturas. Con el tiempo, predominó la hegemonía de los estados victoriosos militaristas, como el Imperio Mexica. Esto implicó el desarrollo de un aparato estatal capaz de controlar y administrar las sociedades sometidas, a las que impusieron el pago de tributos y de servicios. En este contexto belicoso de Mesoamérica, se desarrolló una arquitectura de carácter defensivo en los centros urbanos. Varias ciudades construyeron murallas a su alrededor, así como acequias y espacios de almacenamiento de bienes para subsistir en situaciones de crisis. La guerra y la violencia se trasladaron de manera evidente al ámbito religioso, ya que aparecieron nuevas formas de culto ligadas a la soberanía bélica y política, donde se consolidó el rol del sacrificio humano en las ceremonias religiosas públicas como acto de veneración a los dioses y como símbolo de superioridad política, además de hacerse muy popular la construcción del zopantli, herencia proveniente de los pueblos chichimecas del norte de Mesoamérica. Siguiendo con el tema religioso, es importante decir que, aunque se mantuvo una gran diversidad de deidades entre las diversas culturas del período, comenzó a predominar el culto a dioses guerreros como Quetzalcóatl, ya que se sabe de su presencia entre los pueblos del centro de México, pero también entre los mayas, donde es llamado Cuculcán, o entre los mixtecos, donde recibe el nombre de Co-Dazahui, mientras que los dioses vinculados a las lluvias y la fertilidad quedaron relegados a un segundo lugar. A pesar de la prevalencia de la guerra, las ciudades del posclásico también buscaron otros medios para resolver sus conflictos y estabilizar sus regiones, razón por la cual se incrementó el establecimiento de alianzas y acuerdos diplomáticos, como es el caso de la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco. No obstante, a los cambios ocurridos durante este periodo, la base de la economía siguió siendo la agricultura. El perfeccionamiento de las técnicas agrícolas llevó a una mejora en la producción de alimentos. Esto, a su vez, permitió el crecimiento constante de la población. La capital mexica, Tenochtitlán, llegó a albergar a más de 300.000 habitantes. Otra actividad que se mantuvo fue el comercio, y es que aunque al principio del periodo los movimientos de población y la decadencia de las grandes ciudades generaron una caída de esta actividad, pronto las redes comerciales recuperaron su importancia y se consolidaron como un elemento de contacto y cohesión entre los pueblos que habitaban en la región de Mesoamérica. La consolidación de las rutas comerciales y la profundización de las diferencias de clase dentro de las sociedades mesoamericanas generaron que los grupos de comerciantes se reubicaran en la escala social. La posibilidad de traer bienes exóticos y de lujo desde tierras lejanas, que las clases dirigentes utilizaban como símbolo de distinción, permitió que los comerciantes se enriquecieran y consolidaran su poder político como parte de las clases dirigentes. Además, se transformaron considerablemente los patrones económicos. Por ejemplo, es notorio que el jade decayó como elemento de lujo, el cual
fue relativamente reemplazado por el oro, la turquesa y otros materiales provenientes del noroccidente de Mesoamérica. El período posclásico se divide en dos partes: posclásico temprano, del 900 al 1200 después de Cristo, y posclásico tardío, del 1200 al 1521 después de Cristo. Posclásico temprano. En el área central, este subperíodo se caracterizó por la aparición y hegemonía de la civilización tolteca, quienes fundaron Tula, una ciudad-estado multiétnica de ideología militarista. Se cree que su principal lengua fue el náhuatl y ejercieron gran influencia en otras culturas de la región. En Tula surgen los grandes corredores y patios rodeados por columnas, las imágenes de águilas y jaguares que devoran corazones humanos, las esculturas reclinadas conocidas como chacmol, las escenas de guerreros en procesión y los muros de serpientes o coatepantli. Muchas de estas innovaciones toltecas fueron adoptadas por los mayas, los tarascos y los mexicas. Durante el reinado de Huemac, sequías y rebeliones debilitaron a la ciudad, que poco después cayó en manos de los chichimecas y fue abandonada alrededor del año 1150. También en este subperíodo se caracterizó por el desarrollo de los mixtecos, quienes poblaron el sur de la región mesoamericana desde el período preclásico y crearon diversos reinos independientes, gobernados por parejas reales. La cultura mixteca alcanzó su máximo esplendor entre el 950 y 1521 después de Cristo. Se destacó por el desarrollo de tecnología bélica y la aparición de las mujeres en altas esferas del poder político. Una de las ciudades de mayor importancia con influencia mixteca fue Mitla en el área oaxaqueña. A diferencia de otras ciudades prehispánicas, no se encuentran en ella grandes pirámides, pero ahí se construyeron algunos de los palacios más elegantes del México antiguo. El edificio de las columnas es la construcción más suntuosa y mejor conservada. Sus muros fueron decorados con grecas y otros diseños realizados con decenas de miles de piedras recortadas y empotradas. Otras ciudades mixtecas importantes que abarcaron este subperíodo fueron Tututepec y Tilantongo. En el área maya, este subperíodo se marcó por una desaparición y prácticamente abandono en la parte central y baja de la zona y una dominación del norte marcada por Chichén Itzá. Hacia el 987 después de Cristo, cuando casi todas las ciudades mayas estaban ya deshabitadas, fue conquistada por los invasores itzáes. Este nuevo pueblo introdujo en Yucatán ideas toltecas, como el culto a Kukulcán, el gobierno de guerreros, el uso del metal y los altares de cráneos llamados Zopantli. En esta ciudad hubo importantes construcciones como el juego de pelota más grande de Mesoamérica, el observatorio, el altar del cenote sagrado y el castillo, una enorme pirámide calendario con 4 escaleras y 365 escalones, uno por cada día del año. El comercio y contacto con otras partes de la región se establecían vía marítima. La ciudad de Chichén Itzá estableció contactos fuertes con partes importantes de Mesoamérica en este periodo. En 1194, Chichén Itzá entró en conflicto con Izamal, una de sus ciudades rivales. Unaxeel, gobernante de Mayapán y aliado de Izamal, logró vencer a los itzáes. Finalmente Chichén Itzá cae alrededor del año 1200. Algunas ciudades surgieron desde el período clásico y continuaron durante este periodo como Uxmal, que surgió en el 600 y cayó en el 1200, o Etzna, que surgió en el 400 y cayó en el 1450, mientras que otras como Tzivil Chaltún, Cobá y Lamanay, que continuaron hasta después de la llegada de los españoles. Posclásico tardío. En el área maya surgió una nueva ciudad amurallada llamada Mayapán que reemplazó a Chichén Itzá y estableció una importante red de comercio a larga distancia por toda la región. Es considerada como la última gran capital maya y se cree que la urbe tuvo una población de 12.000 habitantes. Aquí se asentó un gobierno que ejerció dominio sobre las provincias de la parte noroeste y norte de la península de Yucatán, con el evidente propósito de recuperar la grandeza que en el pasado tuvo Chichén Itzá. En el sitio y a través de la arquitectura se puede observar la fuerte influencia de Chichén Itzá. Un ejemplo de ello es el edificio principal, o mejor conocido como Castillo de Kukulcán, el cual es igual al de Chichén Itzá, solo que de menor tamaño. En la plaza central se hallan los edificios cívicos, administrativos y religiosos, así como las residencias de la clase gobernante.
Se trata de edificios construidos sobre basamentos que tienen pasillos con columnas, templos y oratorios con un altar al fondo. También son representativos los edificios redondos, conocidos como observatorios, y los pequeños santuarios. También aparecieron sitios importantes en la costa como Tulum, entre otros en Cozumel, Bacalar y Chetumal. Por otra parte, surgen en Guatemala ciudades itzáes como Tayasal y otras de grupos quichés como Gumarcaj, que era una de las ciudades mayas más poderosas cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI. Gumarcaj fue un centro fortificado que tenía por lo menos 70 estructuras que funcionaron como templos, edificios administrativos, palacios y viviendas. Mayapán fue abandonado alrededor del año 1448, tras un periodo de turbulencia política, social y ambiental que en muchos aspectos fue similar al colapso del periodo clásico en la región maya del sur. El abandono de la ciudad fue seguido por un periodo prolongado de guerra en la península de Yucatán, que solo terminó poco antes del contacto con los españoles en 1511. Incluso sin una capital regional dominante, los primeros exploradores españoles relataron sobre ciudades costeras ricas y mercados florecientes. Durante el posclásico tardío, la península de Yucatán estaba dividida en varias provincias independientes que compartían una cultura común, pero variaban en su organización sociopolítica interna. En vísperas de la conquista española, varios poderosos estados mayas dominaron las tierras altas de Guatemala. Los quichés habían forjado un pequeño imperio que cubría una gran parte del altiplano occidental de Guatemala y la llanura costera del Pacífico. En el centro de Mesoamérica, tras la caída de Tula, el Valle Central se marca por la llegada de grupos provenientes del norte. Estos grupos ocuparon el Valle de México entre 1325 y 1521 después de Cristo. Empezaron a ganar poder y establecieron alianzas dinásticas con otros grupos de la región. A partir de la alianza de las ciudades Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, crearon un imperio centralizado y teocrático gobernado por un tlatoani. Su sociedad estaba estratificada entre los pipiltin, que eran los nobles, los pochtecas, que eran los comerciantes, los macehualtin, que eran la gente común, y los esclavos. Desarrollaron una economía basada en la imposición de tributos, la tecnología agrícola y el comercio. Los mexicas emprendieron conquistas a lo largo del centro de la región. También ellos emprendieron guerras floridas para obtener víctimas para el sacrificio. También desarrollaron un sistema de escritura y un sistema de comercio a larga distancia. Por otro lado, en el occidente los tarascos también empezaron a ejercer un control imperial. Las rivalidades entre mexicas y tarascos marcaron este subperíodo. Tanto los purépechas como algunos señoríos como los tlaxcaltecas se mantuvieron independientes pese a los constantes intentos de sometimiento. Las confrontaciones entre los pueblos del posclásico serían un aspecto fundamental ante la llegada e invasión de los españoles. El final del periodo posclásico se dio con la conquista. En 1521, Hernán Cortés logró dominar Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica. Desde allí, envió diversos ejércitos a la península de Yucatán. Los invasores europeos aprovecharon las disputas entre las ciudades mayas y hacia 1546 se impusieron sobre casi toda la península. A partir de entonces ocurrió un proceso de transculturación que remodeló las culturas indígenas y sentó las bases de las culturas mestizas de México y Centroamérica. Los reinos mayas de la cuenca del Petén permanecieron independientes hasta 1697, cuando Martín de Ursúa lanzó un asalto contra la capital Itza Tayasal, que culminó en la caída de la última ciudad maya independiente. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos subiendo contenido relacionado con temas prehispánicos. Nosotros somos una empresa que se dedica al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción del video te dejamos nuestras redes sociales para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.